Entramos en materia entonces. El miedo es como un sistema de defensa que hay en el ser humano que nos alerta de posibles disturbios o eventos que se puedan presentar no deseados. Todos nosotros en algún momento hemos sentido o hemos sido visitados por el factor miedo en algún instante de nuestra existencia. El miedo nos puede afectar cuando queremos emprender algo nuevo y algo diferente. Pensamientos llegan a nosotros, a nuestras mentes, y pueden llenar nuestros corazones y llenarnos de miedo. El miedo es tan terrible que muchas veces nos impide tomar decisiones por la incertidumbre de cómo nos va a ir, de cuál será el desenlace final de esas decisiones que nosotros tomamos. El miedo nos impide a nosotros enfrentar el mañana al no saber qué va a suceder con nosotros. El miedo nos puede conducir aún al fracaso cuando le damos o le permitimos que Él tome lugar en nosotros. Y en Génesis capítulo 3, verso 10, leemos un pasaje que es muy conocido por nosotros y dice que en aquel momento o después que Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión que había entre Dios y el hombre, y Dios descendió desde los cielos y buscaba a Adán y a Eva, y la Biblia dice que ellos se escondieron. Y no simplemente se escondieron, sino que había una razón más allá del simple hecho de esconderse. Y dice el verso que tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, cuán terrible o cuán poderoso es el miedo, que muchas veces aún nos cohíbe, nos prohíbe y no permite que nosotros podamos acercarnos a Dios, tal vez por el estilo de vida que nosotros podamos tener, por haber desobedecido. El miedo tiene un lado bueno, no es del todo negativo, porque nos enseña que somos frágiles. Y muchas veces, ¿verdad?, es necesario que nosotros sintamos miedo, porque eso nos puede llevar a que nosotros confiemos más en Dios y menos en nosotros. El lado malo del miedo es cuando éste nos controla. Y cuando nosotros permitimos que el miedo nos controle, caemos o esto se puede convertir en un gran problema, porque puede bloquear nuestra confianza, nuestra capacidad y nuestras fuerzas, conduciéndonos así a un posible y seguro fracaso. En la época, el tiempo en el cual nosotros hoy vivimos, se nos demanda que seamos exitosos. Se nos demanda tener o ser o poseer bienes. Y se nos demanda vivir, en muchos casos, de la apariencia. Y muchas veces nosotros, por querer tener esa mentalidad o permitir que esos ideales nos arropen, nos llenen, pues nosotros podemos a la misma vez llenarnos de temor y de apariencia, queriendo demostrar a otros cosas que no tenemos y cosas que no somos. Y ese es uno de los engaños y las mentiras más grandes que nosotros podemos vivir, aceptar en este tiempo. Si Dios nos bendice, gloria a Dios que nos bendijo. Pero no permitamos que por el solo hecho, no creamos que por el solo hecho de alcanzar el éxito, ya nosotros lo tenemos todo. Y quiero explicar un poco acerca de esto. Y como creyentes, no debemos perseguir el éxito como muchos de nosotros lo hacemos. Más bien procuremos ser victoriosos antes que exitosos. Y quizás usted se pregunte, hermano, pero ¿qué diferencia hay entre ser victoriosos o ser exitosos? Se lo explico. El éxito se expone a lo externo, a lo de afuera. Nosotros mostramos nuestro éxito basado en las cosas que podemos poseer.
La victoria la vivimos internamente. Y nosotros podemos ver muchas gentes que son catalogados como exitosos, pero pueden vivir al mismo tiempo una vida completamente miserable. En cambio, puede ver una persona que aparentemente no tenga nada, pero sin embargo, internamente hablando, vive con una felicidad total, completa y absoluta. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es el éxito y lo que es la victoria. Romanos capítulo 8, verso 39 al 32, dice algo muy importante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, mire lo que sigue siendo. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? ¿Qué acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire cómo sigue. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Algo de eso puede a nosotros separarnos de Cristo? No, pero yo le aseguro que una persona que terrenalmente, humanamente hablando, se considere o se tenga como una persona exitosa, si pierde o llega a perderlo todo y llegar a verse desnudo, es capaz de suicidarse. Porque aprenden a depender simplemente de las cosas terrenales o materiales. Entonces, ninguna de esas cosas tienen el poder, tienen la manera de alejarnos a nosotros de Cristo Jesús. Como está escrito, por causa de ti, del Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Y mire lo que sigue diciendo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire cómo termina el verso 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y eso, amados hermanos, deben ser las bases, los fundamentos sobre los cuales nosotros tomemos todas nuestras decisiones y nosotros caminemos. Recuerden, no es lo mismo ser exitosos que ser victoriosos. Ante todas esas cosas somos más que vencedores. Podemos considerarnos victoriosos. No en nuestra propia capacidad, no en nuestras propias habilidades, sino por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El éxito nos exalta a nosotros mismos. Nos engrandece a nosotros mismos. Mientras que la victoria exaltan a Dios. Reconocemos que si algo tenemos o si algo somos, es por su gracia y es por su misericordia. Eso es ser victorioso. La historia que hoy voy a compartir nos enseña que de nuestros miedos pueden surgir grandes victorias cuando ponemos nuestra confianza y nuestra capacidad en Dios. Repito, la historia que hoy voy a compartir nos enseña que de nuestros miedos pueden surgir grandes victorias cuando ponemos nuestra confianza y nuestra capacidad en Dios. Y si se puede poner sobre sus pies por unos momentos, vamos al libro de Jueces, capítulo 6.
Libro de los Jueces, capítulo 6. Cuando lo tenga me puede decir amén. Jueces, capítulo 6, verso 11 hasta el verso 18. Jueces 6, 11 al 18. Lo tenemos. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, el Besierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, explícame, dime, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Puede tomar su asiento. Y quiero ponerle como tema a esta enseñanza o a este mensaje: lo que Dios ve en mí. Lo que Dios ve en mí. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos que el hecho de que muchas veces nosotros no veamos grandes manifestaciones o grandes obras de Dios a favor nuestro, no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Este pasaje que nosotros hemos leído nos hace ver con claridad o nos hace entender que esto es cierto. Que Dios no necesita mostrar grandes cosas para hacernos ver a nosotros o hacernos entender que Dios está del lado nuestro. Muchas veces nosotros permitimos que el miedo nos impida sentir incluso la compañía y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos guiar, nos dejamos influenciar por aquellas cosas que muchas veces es lo que otros pretenden para mostrar o dar a entender que lo que ellos han adquirido es porque Dios está con ellos. Y muchos de nosotros hemos sido tal vez confundidos. Y hemos dejado que nuestra fe mengue porque no tenemos cosas para compararnos o asemejarnos a otros. Y mientras Dios llama a Samuel, cuando ya Dios tenía sus ojos puestos en David para ungirlo como rey, Dios le pide a Samuel que vaya hasta la casa de Isaí y que vaya y unja a aquel a quien él ya había escogido. Y primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos dice algo sumamente importante y que lo podemos nosotros aplicar a esta enseñanza que en este día estamos compartiendo. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, las cosas, las apariencias que pueden llenar nuestros ojos,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel, como juez y como profeta de Dios que era, se dejó engañar. Se dejó llevar por la apariencia. Se dejó llevar tal vez por la musculatura que tenía el primer hijo de Isaí. Y tan pronto lo vio su apariencia, vio que era hermoso, dijo, este es. Pero Dios tuvo que tratar con él y decirle, no te dejes llevar. No te dejes seducir. No te dejes engañar. Y como dice y conocemos, ¿verdad? Aquella expresión que dicen las apariencias engañan. Este es un vivo ejemplo de eso. Samuel se dejó engañar porque sus ojos vieron lo que estaban simplemente frente a él. Pero Samuel no miraba lo que había en el corazón de aquel joven. Y vemos y podemos seguir contando o hablando acerca de la historia. Y aquel que era menos calificado para ocupar la posición del futuro rey de Israel, era aquel que reunía las condiciones para ser el rey. Aquel que había sido rechazado, aquel que había sido puesto al menos, aquel que había sido ignorado, ese era el que realmente agradaba a Dios. Y yo les quiero decir, amados hermanos, en esta tarde ya, que no nos dejemos engañar por las apariencias. No nos dejemos llevar por simplemente las cosas que ante nuestros ojos aparentan ser buenas o bonitas o beneficiosas para nosotros. Dios ve lo que hay detrás de todo aquello. Dios conoce lo que hay, los engaños, las mentiras, las falsedades, aquellas cosas que nos van a causar mucho mal a nosotros. Y Dios nos trae enseñanzas como estas para que nosotros abramos nuestros ojos y también nuestras mentes y nuestros corazones para que no nos dejemos engañar. Y es importante que entendamos que es necesario dejarnos guiar y dejarnos llevar por Dios. Porque Dios ve lo que hay dentro de las personas. Cuando el miedo nos arropa, la fe en Dios mengua. Y nos sentimos incapaces, inadecuados, y puede morir nuestras esperanzas, y no vemos y no pensamos en otras cosas más que en el fracaso. Cuando el miedo nos acorrala. ¿Y sabe qué? Que muchas veces en esos momentos, cuando nosotros estamos acorralados por el miedo, fácilmente nosotros somos seducidos o engañados, porque el diablo puede enviar a alguien a hacernos ver y creer cosas que no van acorde con lo establecido por Dios. Y esa imagen es la que nosotros leímos, o podamos compararla con la historia de Gedeón. Así se sentía Gedeón en medio de él y lo que los suyos estaban viviendo. Fue en medio de esta situación que Gedeón preguntó cuando veía que no había una posible demostración o un posible signo de que Dios estaba a favor o del lado de ellos. Cuando no había nada que mostrara que Dios estaba con ellos, allí se apareció el ángel y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo aplicaríamos nosotros en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras desesperaciones, que de repente venga alguien y nos diga: Jehová está contigo, hombre o mujer esforzada y valiente, pero no hay una señal? ¿Cómo responderíamos nosotros? Si Dios está conmigo, ¿dónde está la señal? ¿Cuál es la señal que nosotros estamos acostumbrados? Que si las cosas, o aquellos que las cosas le van bien, pues nosotros lo vemos como una posible señal de que Dios está con ellos. Y no necesariamente, amados hermanos.
No necesariamente. Y eso era lo que Gedeón estaba tratando de entender cuando aquel ángel le dijo esas palabras. Y quizás podemos nosotros ponernos nosotros en la posición de Gedeón y en nuestras propias palabras, responder ante aquella pregunta: si Dios está conmigo o con nosotros, ¿dónde está la evidencia? Si todo lo que hay en mí es fracaso, si todo lo que hay en mí es desdicha, si mi familia se está cayendo en pedazos, ¿dónde está la evidencia de que Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde están los milagros? Cuando nuestra familia, cuando algún personal conocido por nosotros está pasando por alguna situación difícil y nosotros hemos clamado y Dios no ha hecho nada, ¿cómo podemos nosotros comprender que Dios puede estar con nosotros y de nuestro lado? Y quizás en esta tarde, en este momento, algunos de nosotros estemos en ese instante pensando y preguntándonos lo mismo que Gedeón: si Dios está conmigo o si Dios está con nosotros. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas tribulaciones? Recordemos, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de todas las adversidades, dice el verso 39, si mal no recuerdo, somos más que vencedores. Pero nosotros nos hemos dejado embobar y nos hemos dejado llenar la cabeza, la imaginación de cosas que para mostrarles a otros que realmente Dios está con nosotros, tenemos que tener una evidencia que sea tangible. Porque eso es lo que el hombre ve. Y eso es lo que nosotros queremos mostrarle al hombre. Pero a Dios no lo llena nada de eso. A Dios le llena lo que hay en nuestros corazones. Y si nosotros creemos que si Dios es con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si nosotros lo creemos, le aseguro que vamos a tener grandes victorias. Y es difícil creerlo, aceptarlo, cuando miramos nuestro alrededor. Para Gedeón fue difícil creer y aceptar aquellas palabras cuando él estaba escondiendo el último poco de trigo, de alimento que tenían, porque él sabía que en cualquier momento los madianitas venían e iban a acabar, a arrasar con todo lo que poseían y los iban a dejar en una ruina total. Era cosa de tiempo de que los madianitas vinieran y los atacaran. ¿Y saben qué, amados hermanos? Quizás algunos de nosotros tengamos o tenemos esa misma mentalidad de Gedeón, de que estamos esperando en que llegue el momento cuando nosotros seremos también o nuevamente atacados, o a lo mejor tengamos el pensamiento de qué es lo próximo, cuál es la próxima tragedia que va a acontecer con nosotros. Y en medio de todo eso, profundo tal vez en el silencio de nosotros, de nuestro ser, allá el Espíritu nos dice esas mismas palabras, y esa palabra es: Jehová está contigo, Jehová está con nosotros. Recibámosla, amados hermanos, y no nos dejemos mover por las circunstancias en las cuales nosotros estamos. Dios no necesita una evidencia para que nosotros, o para dejarnos saber que Él está con nosotros o de nuestro lado. Él no la necesita. A pesar de que hay muchas cosas que no sabemos de Dios, una de las cosas de las cuales usted y yo podemos estar seguros es que Dios es fiel. Olvídese de todo lo demás. No quiera tratar de entender, de comprender o de saber exactamente cómo es Dios. Nuestra mente es muy limitada. Pero si algo podemos creer, si algo podemos aceptar, si algo podemos
pensar o entender acerca de Dios es eso, que Dios es fiel. Angustia, en medio de su desesperación, usted y yo podemos confiar en eso. Dios es fiel. Aunque no veamos sus obras, aunque no veamos sus maravillas, aunque no veamos respuestas a nuestras oraciones, Dios es fiel. Dios es fiel. Y quiero llevarlos a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 17. Segunda de Reyes o segundo libro de Reyes. Y recuerde que Dios no necesita mostrarnos a nosotros absolutamente nada. Simplemente Él quiere que nosotros creamos lo que dice su palabra, y su palabra nos dice que Él es fiel. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. ¿Lo tiene? Miremos lo que dicen los versos 14. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, perdón. Capítulo 6, verso 14 al verso 17. Y mire un vivo ejemplo de lo que le estoy diciendo. O saber que Dios está con nosotros. Capítulo 6, verso 14 al 17 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y para que esta pregunta surgiera, algo en su mente, en su corazón, él podía estar pensando o podía estar sintiendo miedo. Y sigue diciendo en el verso 16: y el hombre o el varón de Dios le dijo: no, ¿qué? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El varón de Dios lo sabía, aunque no lo veía. ¿Me están siguiendo? Y eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, entender. Que el hecho de que nosotros no veamos nada no quiere decir que Dios no esté de nuestro lado. Yo quisiera como que usted lo recibiera esto. No necesitamos, amados hermanos, tener. Dios ha hecho con nosotros. Este criado tenía miedo. El varón de Dios, el profeta Eliseo, estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque él sabía, reconocía que Dios es fiel. Que Dios estaba con ellos. Que Dios no los iba a desamparar. Que Dios no los iba a abandonar. Y en el verso 17 dice: y Eliseo oró y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer ese tipo de oración. Cuando sentimos que estamos turbados, que estamos agotados, cuando sentimos que todo viene en contra de nosotros y nuestra fe se ha perdido, tenemos que pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos. ¿Y qué vio aquel hombre? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ellos.
Y aunque dice hombres, eran guerreros, eran soldados. Y si dice que todo estaba lleno, eso no quiere decir que eran más los que estaban a favor que los que estaban o venían en contra. Volvemos a Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, amados hermanos, no hay nada, no hay nadie que pueda oponerse a nosotros. Como leímos en Romanos, puede que venga hambre, puede que venga tribulación, puede que venga desnudez, puede que no tengamos absolutamente nada. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y muchas veces es ahí donde nosotros somos engañados y seducidos. Si tengo esto, voy a poder sobrevivir. Si tengo esto, me va a ir bien. No, porque ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en cosas que son temporales y son terrenales. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Dios es eterno y en Él podemos confiar en todos los estados y las etapas en las cuales nosotros podamos vivir. Siempre podemos confiar en Dios, porque Él nunca deja de ser. Entonces, en estos versos nos muestran que aunque no tengamos evidencia clara de que Dios está con nosotros, eso no quiere decir que Él no lo esté. Y quiero decirle eso a alguien esta mañana. El hecho de que en su vida, en su casa, en su familia, no haya en el tiempo presente una evidencia que le haga ver o entender a usted que Dios está de su lado, no quiere decir que Dios no lo esté. Dios está. Dios está presente. Y en Jueces capítulo 6, como estuvimos leyendo al principio, el ángel le dijo, ve con esa tu fuerza. Y ese era otro desafío para Gedeón. Recuerde que él estaba escondiendo el poco de trigo que tenía. Él mismo testifica y dice, nuestra tribu es la más pequeña de todas. En otras palabras, no hay forma, no hay manera en la cual nosotros podamos enfrentarnos a la gente, al ejército de los madianitas. Ya muchas veces han venido y han acabado con todo. No hay manera posible en que nosotros podamos enfrentarnos a ello. Más sin embargo, por encima de eso, el ángel o el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. Qué bueno, amados hermanos, que Dios nos enseña o quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Y que no pongamos nuestra confianza en nada ni en nadie más. Porque si la ponemos en alguien, la Biblia dice que no debemos nosotros poner nuestra confianza o creer en ningún hombre. Porque tarde o temprano nos va a defraudar, nos va a engañar. Va a hacer cosas que nos van a doler. Pongamos nuestra confianza en Dios. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y en esa situación Él le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Por qué le dice eso? Porque Él no estaba mirando o Dios no estaba dependiendo del ejército que posiblemente había en aquel entonces o en aquella ciudad. Dios estaba mirando lo que había en el corazón de Gedeón. Y ahí el tema, o de ahí nace el tema. ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué ve Dios en usted, en su corazón, en su interior? A Dios no le interesa sus posesiones. A Dios no lo conmueve eso.
a Dios lo conmueve lo que hay en su corazón. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La Biblia dice que aquellos que le buscan, lo encuentran. La Biblia dice que aquellos que le llaman, Él les responde. La Biblia dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y en ese pasaje que estamos leyendo, amados hermanos, Gedeón no podía ver absolutamente nada de eso. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia, podemos conocerla, podemos conectar ciertos puntos y eso puede aumentar nuestra creencia, nuestra fe y nos puede llevar. Y Dios le estaba diciendo, ve con esa tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza que había en su conexión con Dios. La fuerza que iba a obtener si él dependía o aprendía a depender completa y enteramente de Dios. Y quizás Dios nos esté diciendo en esta mañana, ve con esa tu fuerza, hermano o hermana. Quizás el problema sea grande, quizás la dificultad sea grande, pero ve con esa tu fuerza. Ve confiado en mí. En otras palabras, él podía estar diciendo, Gedeón, vence tus miedos, vence tus temores, porque lo que yo veo en ti es un varón de victoria, no un varón fracasado. Vence tus dudas y aunque no veas nada, confía en mí, porque yo estoy contigo. Eso era lo que el ángel le estaba queriendo decir a Gedeón cuando le decía, ve con esa tu fuerza. A pesar de lo pequeño, débil o insignificante que Gedeón se viera o se sintiera, Dios veía en él un varón victorioso. Cuando David se enfrentó a Goliat, no lo hizo basado en su capacidad o en su fuerza. Aunque David había peleado con osos y leones y los había vencido, él mismo, David, confesó y declaró cuando se enfrentaba a aquel gigante, a aquel guerrero, a aquel hombre que venía preparado para la guerra, le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos atreveríamos a decirle a nuestras circunstancias, ustedes o tú has venido conmigo con todas tus fuerzas, pero en este momento yo vengo contra ti en el nombre del Señor? Y podemos leer esa historia en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 42 a 45. Y era tal la confianza que David tenía en su Dios, que dice que Jehová lo iba a entregar en sus manos, aunque aquel gigante guerrero se quiso burlar de él. ¿Y sabe cuál es la grandeza que Dios mostró y la enseñanza que nos deja y que podemos nosotros aprender de eso? Es que aunque nosotros nos sintamos insignificativos y insignificantes y podamos quizás no depender de muchas cosas, con esas pocas cosas que pueden estar a nuestro alcance, Dios puede darnos grandes victorias. La Biblia dice que David tomó 5 piedras y de ellas solamente tuvo que usar una. Y nuestra mente, nuestra capacidad, no hay forma en que nosotros podamos comprender qué tal puntería podía tener David para que esa piedra se incrustara en aquel pequeño orificio que servía como medio para que aquel gigante pudiera respirar ahí. Fue donde justamente golpeó aquella piedra a ese gigante. Y fue suficiente
para derribarlo. Y David acercarse a él y cortarle la cabeza. Una piedra pequeña. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con David. David no confiaba, ni de hecho el pueblo quería enfrentarse al gigante o a los filisteos. Pero David se atrevió a confiar en Dios. David se atrevió a poner su confianza en Dios. David no necesitó todos aquellos instrumentos que Saúl quiso ponerle. No, su confianza estaba en Dios. Y otra vez, si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede vencernos? ¿Quién puede derrotarnos? Y ya concluyo. En la parte final del verso 14, el Señor le dice, ¿no te envío yo? Y no sé si usted puede, si tiene un marcador, encierre esas palabras. Márquela, apréndasela, grábela, para que cuando vengan o en medio de sus adversidades, las tenga presente. Ve con esta su fuerza. ¿No te envío yo? Y ese mandato del ángel es más bien una pregunta. ¿No te envío yo? Como queriendo que Gedeón supiera o entendiera, o dejándole saber a Gedeón, o diciéndole, ¿puedes confiar en mí? Ve con esta tu fuerza. ¿No te estoy enviando yo? En otras palabras, ¿puedes confiar en mí a pesar de los pensamientos? A pesar de que sabes que van a ser invadidos, a pesar de que un gran pueblo puede venir en cualquier momento en contra de ti, ¿puedes confiar en mí? Y quizás esa es la misma pregunta para nosotros en esta tarde. Que Dios nos dice y nos llama a cada uno por nuestros nombres. En esta ocasión era Gedeón, pero en este momento Dios puede estar mencionando y dirigiéndose específicamente a usted y le esté diciendo cualquiera que sea su nombre en este momento y cualquiera que sea la circunstancia en este momento, Dios le dice, ¿puedes confiar en mí? No soy yo quien estoy hablando contigo. No soy yo quien te estoy mandando. No soy yo quien estoy aquí diciéndote estas palabras. ¿Puedes confiar en mí? Dios nos llama a que pongamos nuestra confianza en Él. Recuerda la diferencia entre lo que es ser exitoso y lo que es ser victorioso. Podemos seguir leyendo la historia y nos damos cuenta que Gedeón fue con menos de la mitad del pueblo que estaba en medio de ellos o del cual él pertenecía, con menos de la mitad, y eso fue más que suficiente para vencer a otro pueblo que era mucho más fuerte y mucho más poderoso que ellos. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo? Para enseñarle a Gedeón y para enseñarnos a nosotros que si dependemos de él, podemos tener grandes victorias. Cierre sus ojos, levante sus manos. Aleluya. Y oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por esta hermosa enseñanza. Gracias, Dios mío, por esta motivación que nos lleva o nos conduce a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra cobre vida y cumpla el propósito, Dios, por el cual el día de hoy tú la envías a nosotros.
Yo te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú disipes toda duda, toda inseguridad que pueda invadir o pueda estar invadiendo nuestras mentes. Toda inseguridad que podamos tener a nuestros alrededores en medio de nuestras circunstancias. Yo te pido en el nombre de Jesús que sean disipadas. Padre, si alguno de nuestros hermanos en este día tiene una gran necesidad y necesita que su fe se incremente, crezca, yo te pido en el nombre de Jesús, eterno Dios, que tú le des esa convicción, que tú le des esa seguridad, que tú le des esa certeza, Señor, para que ellos puedan y aprendan a confiar. Que tú eres el único que puedes ayudarnos. Que tú eres el único que puede darnos victorias y triunfos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amado y eterno Dios, mira las necesidades que hay en tu pueblo en este instante, en este momento. Yo te pido, Dios, que tú obres, que tú ministres. Amado, si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que ha perdido su fe, si hay alguien que siente que ya no puede seguir hacia adelante, yo le invito que pase aquí adelante. Vamos a tener un momento de oración, un momento de clamor juntos. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en medio nuestro en este momento. Y Dios quiere traernos la certeza, la convicción que Él está en medio nuestro en esta mañana, en este día. Pero si puedes creerlo, si puedes reconocerlo, Él hará grandes cosas. 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 Hay alguien aquí que necesita escuchar estas palabras. Dios hará grandes cosas con su vida, hermano o hermana. Dios hará grandes cosas.